Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY Glam. Hoy toca Cose Conmigo patrones gratis y la verdad es que tenía pensado otra cosa porque ya estamos muy avanzados en el verano, pero vi este bañador que es una especie de bañador, triquini, tanquini, no sé cómo llamarlo. Bueno, el caso es que es bastante simple de hacer y me parecía una buena opción para hacerla. Así que yo os comento que he utilizado tela de camiseta, no he utilizado licra, es una tela de camiseta muy elástica, un poco gordita. Luego necesitamos también forro de espuma para bañadores. Os dejaré abajo todos los links de dónde lo he comprado yo, opciones y demás. Si queréis un bañador al uso, es mejor que compréis licra para bañador, ¿vale? Esto es así. Pero me sobró un buen trozo de tela de un enterizo que veremos próximamente y me pareció, no sé, me vino a la mente esta idea. Igual es una locura este verano cuando me meta a la piscina, pues a lo mejor es horrorosa la idea, pero bueno, en principio me parece bien. Así que este es el resultado del bañador. Vamos a empezar a hacerlo. Yo creo que con un metro, incluso menos, tenéis más que de sobra para hacerlo, pero bueno, echarle un metro, otro metro de espuma, de forro de espuma para bañador, y luego necesitamos unos ojetes metálicos, ¿vale? Ya os iré diciendo más adelante según lo vayamos haciendo, y poco más, así que nada, comenzamos con el tutorial. Dentro vídeo. Vamos a comenzar con la descarga del patrón y o bien bajáis en la caja de información y ahí tenéis el link directo, o desde Google buscáis Move Fabric, que es la página donde se descargan estos patrones. Vais a ella y clicáis en patrones gratuitos, ¿vale? En Free Patterns. Y aquí tenéis un montón de patrones. Si queréis al buscador o en la columna de la izquierda, y tenéis ahí en la ropa de baño, pincháis y os sale todo lo relacionado a los bañadores y demás. Este es el bañador que vamos a hacer, este que veis aquí, que ya os digo que es, bueno, entre bikini, bañador, tanquini, bueno, triquini, no, bueno, en fin. Bueno, ahí veis, os dicen en yardas lo que necesitáis y demás. Ya os digo, en torno a un metro de tela de licra, otro metro de forro de espuma. Colocáis aquí vuestro nombre, el email, que esté bien escrito, ¿vale? Sobre todo el email, porque si no, algunas me decís que no os llega. Yo siempre que he descargado nunca he tenido ningún problema. Entonces, no sé si es que igual os equivocáis en alguna letra y al colocar el email está mal, no lo sé, ¿eh? No sé si, o depende, no os puedo decir. Bueno, os va a llegar al email un correo, pincháis y ahí os va a venir un link que veis aquí en azul. Pincháis ahí en este link y os va a llevar directamente a donde descargar el patrón, ¿vale? Que os redirecciona a la página, pero clicáis aquí en este botón y directamente se os descarga en el ordenador el patrón gratuito, en PDF se os descarga, ¿vale? Una vez que está ahí ya descargado, lo abrimos y os va a aparecer el patrón. Entonces tenéis la opción de o imprimirlo en casa si tenéis impresora, o imprimirlo como hago yo en la copistería. Yo no tengo impresora porque, no sé, no me parece nada práctico. Tengo la copistería al lado de casa y me lo hacen súper bien, se lo mando por email y me lo hacen en un periquete. Así que nada, descargáis todos los patrones y una vez que los tengáis ya en papel, pues comenzaremos a trabajar con ellos, ¿vale? Aquí ya vamos con el trazado del patrón y aquí ya están en papel, ¿vale? En DIN A4 en tamaño folio. Y aquí os viene un cuadradito que tiene que medir 5,08 centímetros, ¿vale? Por todas sus caras. Cuando imprimáis, imprimir primero esta primera hoja, que es donde viene el cuadradito, y si veis que está bien el cuadrado, imprimís el resto de las hojas, ¿vale? Así no tenéis que imprimir todas las hojas, no vaya a ser que esté mal. ¿Veis esas líneas por ahí? Bueno, pues por ahí hay que recortar todas y cada una de las hojas, ¿vale? Son, bueno, en este caso es el patrón de un bañador, no son muchas, pero bueno, generalmente son bastantes hojas las que me seguís
Y si hacéis estos patrones, pues bueno, ya sabéis que son un montón de hojas, pero bueno, no se puede hacer de otra manera, es lo que hay. Así que recortamos por las líneas que marca, intentar que esté bien perfectamente recortado. Y ahora vamos a montar como nos marca ahí en esta primera hoja, ¿vale? Vamos uniendo, van numeradas y vamos poniendo el 1 con el 2, con el 3, os va marcando arriba, abajo. Esto sí que es importante que a la hora de montarlo lo caséis bien, ¿vale? Porque en el momento que se mueve una hoja o no encaja bien, ya el resto del patrón se desvirtúa muchísimo, ¿vale? A mí a veces me ha pasado y es mejor hacerlo bien, porque si no luego tienes que volver a soltarlo, colocarlo bien y demás, y da más trabajo, ¿vale? Así que es mejor trabajar una vez y bien que 800 veces y mal, ¿vale? Esto es lo que yo suelo pensar y así lo suelo hacer, ¿vale? Bueno, pues ya os digo que os muestro aquí más o menos cómo se montan. No os voy a enseñar cómo monto todo el patrón porque, bueno, al final tienes que tirarte al suelo y montar todo el patrón porque encima de una mesa es imposible. Pero bueno, para que veáis cómo van casando y cómo se van haciendo, ¿vale? Que tenéis todas las indicaciones perfectamente puestas en las instrucciones, ¿vale? Bueno, aquí ya tengo recortados los patrones. Esas líneas azules que veis es que me equivoqué al marcar la talla, ¿vale? Y luego ya me di cuenta que la mía era más grande, ¿vale? Así que voy poniendo en castellano qué es cada cosa. Ahí tenemos el top, la parte frontal, la braga, la parte frontal también, el delantero. Bueno, son simplemente 4 piezas, ¿vale? Los 2 top de arriba, delantero y trasero, y las bragas delantera y trasera. No lleva más piezas, con lo cual por eso me he animado a hacerlo, como os he dicho al principio, porque me parece un patrón bastante simple y que la verdad es que queda mejor de lo que parece, ¿vale? Pues yo he tenido problemas a la hora de confeccionar porque me parecía que iba a quedar como un churro, pero bueno. Bueno, esta es la tela de la que os hablaba, que es un tejido de camiseta, de punto, ¿vale? Es súper elástico, tiene mucho cuerpo, con lo cual me parece que puede venir muy bien para hacer este bañador. Yo os digo que no es la tela que os van a decir en cualquier lado, siempre os van a pedir que aquí lo hagáis con licra. Yo también os lo digo, si queréis un bañador al uso, hacerlo con licra, pero bueno, como lo veía así con este efecto como eso, como de tanquín y tal, me parecía que con tela de camiseta puede funcionar. Es verdad que la tela de camiseta se va a secar muchísimo más tarde, ¿vale? Que la licra se seca mucho antes, pero bueno, yo ahí no tengo mucho problema, me da un poquito igual. Bueno, pues vamos colocando las piezas con la tela simple, solo una capa de tela, y tenemos que recortar cada una de las 4 piezas con la tela estirada, ¿vale? Esto es bastante simple y lo tenemos que recortar tanto en la tela como en el forro, ¿vale? Las mismas piezas exactamente en un sitio que en el otro.
Bueno, ya tenemos recortadas todas nuestras piezas, tanto de la tela como del forro, y ahora simplemente es empezar a montar. Y vamos a empezar a montar el top delantero con la braga delantera. Ya veis que solo lleva unido ese cachito por el centro, ¿vale? Que es un trozo como de la mitad de que nos ocupa en la zona de la tripa. Y primero lo uniríamos por ahí. Y tenemos que unir tanto el delantero como el trasero, unimos de la misma manera y hacemos lo mismo con el forro. Tanto el delantero como el trasero lo unimos igual porque simplemente va unido por ese trocito del patrón, ¿vale? Simplemente por ahí. Bueno, yo en mi caso lo voy a pasar la remalladora, pero si no la tenéis tampoco es necesario. Es que pasáis simplemente una puntada en zigzag y listo. Sí que os recomiendo que cuando vayáis a la máquina, si es una máquina plana, no la remalladora, es coger un trozo de tela que os sobre de la misma tela e ir probando puntadas elásticas en zigzag, porque las máquinas suelen traer más de una, y ver la que mejor os cose con esa tela, la que mejor, más reforzada queda. No os puedo decir la puntada exacta, yo luego voy a hacerlo con un zigzag en la tela plana, o sea, en la máquina plana, ya lo veréis, pero de momento estas partes sí que las voy a unir con la remalladora. Entonces, una vez que tenemos ya unido ese trocito del centro, ahora lo que vamos a hacer es unir ya el delantero y el trasero del bañador, ¿vale? Y este iría unido en el hombro, en el lateral y en la parte de abajo de la braga. Esto lo vamos a hacer tanto con la tela como con el forro, ¿vale? Tenemos que hacer como si fueran dos bañadores independientes, la tela y el forro, porque luego tienen que quedar del mismo tamaño y todo para luego ir unidos, ¿vale? Así que aquí igualmente le voy a pasar la remalladora. Una vez unido ya tanto la tela como el forro, lo que tenemos que hacer es unir ambas piezas, ¿vale? Aquí veis cómo queda con la remalladora cosido. Yo le he hecho en la remalladora una puntada cortita para que quede más reforzado, ¿vale? Porque al final un bañador va muy estirado y para que no se rompa y demás, así le he puesto. Entonces, lo que vamos a hacer es meter el forro dentro del bañador, ¿vale? El bañador lo vamos a poner del derecho, como estáis viendo aquí, sobre la mesa, y vamos a meter el forro que está del revés. Entonces, para que vayan unidas las costuras internas del forro y de la tela, ¿vale? Tienen que ir esas costuras una con otra, como estáis viendo ahí. Entonces, ahora es nada, cuestión de paciencia, ir uniéndolo, que quede como las dos piezas son exactamente igual, no vais a tener problemas a la hora de montarlas y de unirlas, simplemente un poco de paciencia para ir colocando los alfileres. Os recomiendo que pongáis alfileres y no hilvanéis, porque
el hilván es una tela, o sea, es un hilo rígido y para coser esto necesitamos que tenga la elasticidad de la tela, ¿vale? Entonces es mejor que cosáis con los alfileres, ¿vale? Ponéis todos los que queráis, toda la cantidad de alfileres que queráis, para que os quede bien unido y no tengáis problema a la hora de pasarlo a la máquina. Aquí sí que lo que voy a hacer es coserlo con la máquina, con un zigzag. Ahora os voy a enseñar. Simplemente, bueno, pues ya veis que tenemos que unir absolutamente todo el bañador. ¿Veis ahí? Bueno, pues nos vamos a ir a la máquina y tendremos que utilizar una aguja de stretch para coser este tipo de telas o para coser la licra. Y yo ya veis aquí que lo que hago es una puntada en zigzag simple porque me funciona muy bien. Estuve probando con la tela, con la licra el año pasado cuando hicimos el otro bañador, que os voy a dejar por arriba el link del otro bañador. Tuve que usar otra puntada en zigzag diferente porque me cosía mejor la licra. Entonces por eso os digo que hagáis pruebas vosotros con la máquina, ¿vale? Bueno, pues ahora todo lo que es la zona de la tripa, de la sisa y del escote, lo que vamos a hacer es meter 1 centímetro hacia adentro, todas esas zonas, y las vamos a coser con una puntada en zigzag. Y digo esas zonas porque la zona de la ingle, ambas ingles, en el patrón original, en el que viene en la página, no viene para ponerle goma, ¿vale? Y yo en principio lo hice tal cual lo decían ellos porque no quería yo ir por libre, pero no queda bien, ¿vale? Los bañadores al final necesitan algo de goma para que se adapten bien al cuerpo. Entonces en estas zonas he decidido que como es tipo camiseta se puede adaptar muy bien y no hay problema en la zona del escote y de la tripa y demás. La verdad es que lo he cosido y a mí me parece que se adapta muy bien, pero en la ingle no. Así que vamos a coser todo alrededor, ya veis aquí. Yo lo he hecho con un hilo blanco en contraste porque me gustaba más cómo quedaba. Y ahora lo que vamos a hacer es meter hacia adentro los centímetros que nos marcaba el patrón para luego poner en ese lado los ojetes metálicos, y en el patrón marcaba 6 centímetros y medio, ¿vale? Y es lo que voy a meter hacia adentro, tanto de la parte de arriba como de la parte de la braga, que esto nos va a venir bien, la de la parte de la braga, para así dejamos la marca hecha para poder poner el elástico. ¿Veis aquí? Lo pongo y lo voy a marcar con un boli, ¿vale? Con un boli para la ropa. ¿Por qué lo voy a marcar? Bueno, pues porque desde ahí es donde vamos a poner el elástico, no necesitamos ponerlo desde arriba, porque necesitamos que la zona de la pletina esa vaya sin goma. Entonces desde ahí lo vamos a ir marcando. Ahora nos vamos a ir a la máquina y os enseño cómo ponerlo. Bueno, voy a hacerle un pequeño piquete ahí para saber que es desde ahí, desde donde tengo que colocar la goma, y con el tamaño de la goma me guío para meter ese centímetro más o menos hacia adentro. Bueno, voy a coser en zigzag, igualmente que lo que he hecho en los otros lados, hasta donde he hecho la marca, ¿vale? Hasta donde tengo el piquete. Una vez que llego a donde tengo el piquete, meto el elástico y voy a coser este primer tramo normal para sujetar el elástico ahí a la tela, y lo que hago es de cada 10 centímetros más o menos estiro unos 2 centímetros. Esto es un poco a ojo, ¿vale? Pero más o menos es lo que hago. Entonces, cuando llego al donde he puesto el dedo, estiro esos 2 centímetros y sigo cosiendo hasta donde he puesto el dedo. Todo esto con una puntada en zigzag. Y esto lo que va a hacer es que en esa zona de la ingle nos recoja mucho más y quede más bonito, porque de la otra manera, bueno, no saqué foto, no sé por qué, porque lo teníais que haber visto cómo quedaban las ingles, la zona de la ingle, sin ponerle el elástico, lamentable. Así que, bueno, esto es un extra que le vamos a poner. Ya veis que yo he utilizado una goma normal y corriente. Sé que hay gomas específicas para bañadores, pero bueno, yo no es algo que utilice demasiado, la verdad, no soy mucho ni de playa, bueno, de piscina un poco más, pero tampoco os creáis que mucho, con lo cual, bueno, pues tampoco me importa mucho que no duren en exceso las gomas, pero porque vale perfectamente este tipo de gomas. Yo ya le he puesto a otros bikinis para mi hermana y funcionan perfectamente. Bueno, pues aquí ya tendríamos cosido todo el bañador. Ya veis que es una pieza bastante fácil de hacer, ¿vale?
no lleva mucho rollo. Entonces, bueno, pues lo único que nos queda es pasar un pespunte a las zonas que hemos metido hacia adentro. Ahora vuelvo a meter ya, desde donde tengo ya la marca, vuelvo a meter la zona de abajo y le vamos a pasar un pespunte por fuera y otro por dentro, como vais a ver ahora. Bueno, una vez que ya hemos terminado de coser ya todo el bañador, nos queda ponerle los ojetes metálicos. Podéis poner la cantidad que queráis, del tamaño que queráis, como queráis. ¿Que no le queréis poner ojetes metálicos? Bueno, pues le podéis hacer ojales con la máquina, que también serviría. ¿Que tampoco queréis hacerle ojales? Bueno, pues le podéis coser las cintas al final de la pieza y podéis coser varias cintas para atar, por ejemplo, es una solución que se me ocurre. O yo que sé, o directamente lo podéis unir y coserlo y ya está. Pero bueno, me parece que lo bonito que queda de este bañador es el tema de los ojetes metálicos, para mi gusto. Yo tenía estos, creo que en la imagen, en la página los han puesto más grandes, pero bueno, yo tenía estos por casa y no me voy a volver loca, estos voy a poner. Ya sabéis que, bueno, cuando compráis este tipo de cosas suelen venir con con una base y una barra de metal para colocarlos. Necesitáis un martillo y lo que sí que os pido y os recomiendo, si no habéis puesto mucho, es que a la hora de cortar la tela para meter el ojete tengáis muchísimo cuidado, ¿vale? Hay que cortar poquito, es mejor que el agujero sea pequeñito y que haya que forzar un poco para meter el ojete, a que si lo hacéis muy grande, el ojete no se va a quedar bien colocado, se va a saltar, se va a rasgar la tela. Es un problema, ¿vale? Os digo porque, bueno, yo he puesto unos cuantos y hay veces que te vuelves loca. Entonces, haces, ya os digo, un agujero pequeño y vais poco a poco mirando a ver cómo es lo que entra y bueno, con la herramienta que os viene y las instrucciones que os vienen, porque bueno, cada uno suele ser diferente, pero bueno, más o menos. Lo que sí que tenéis que tener es una tabla puesta debajo para poderle dar con el martillo, ¿vale? Porque si no, vale, podéis romper algo, ¿eh? O sea, que cuidado con las mesas y demás, o lo hacéis en el suelo con una tabla o lo que sea para no romperlo. Bueno, pues así tendríamos que poner todos y cada uno de ellos. Aquí ya veis que están puestos y yo lo que le he hecho es, en vez de hacer tiras con la misma tela que podría ser, tenía por casa, bueno, tengo un montón de trapillo de diferentes colores y me parecía que el trapillo blanco le iba muy bonito, entonces es lo que le he hecho, le he puesto trapillo, que son estas tiras para tejer que son de camiseta, por si en otros países se llama diferente, no se llama trapillo, para que sepáis lo que es. Son unas bobinas, ¿vale? De tela de camiseta que son pues para tejer alfombras y demás cosas. Entonces, bueno, pues como yo el pespunte le he puesto en blanco, me parecía que le quedaba muy chulo las tiras así. Le podía haber puesto naranja o le podía haber puesto igual cualquier otro color. O de la misma tela, simplemente haber hecho unas tiras y ya está. Pero bueno, me parecía que esto es como más fuerte, además el trapillo viene como más fuerte tejido. Y bueno, me parecía que el contraste le queda muy chulo. Así que nada, aquí veis cómo queda.
Bueno, en las puntas yo lo que le he hecho ha sido hacerle un nudito que me he estado pensando, que no sé si luego más adelante le pondré igual unas cuentas de madera o algo así, que también puede quedar muy chulo. Yo ahora mismo en casa no tengo cuentas de madera que entren por este tamaño de tira, la verdad. Pero bueno, igual es otra posibilidad, coserle o ponerle alguna cuentita. Y bueno, aquí veis el resultado, cómo queda. Os digo que es un patrón que cuando lo empecé a hacer me parecía que iba a quedar un churro patatero, que de hecho estaba a punto de no subir el tutorial. Pero luego una vez hecho y puesto, la verdad es que queda muy bien, sorprendentemente queda muy bien, ¿eh? Yo no las tenía todas conmigo. Luego os voy a enseñar alguna foto con el puesto. Bueno, me ha dado verdadera vergüenza tener que salir en bañador, pero todo sea por vosotras. Así que bueno, para que lo veáis en más detalle, sí que lo he puesto en el maniquí, para que veáis todas las puntadas y cómo va todo. Bueno, espero que os guste, espero que lo hagáis y que me mandéis fotitos del resultado si queréis, si no os da vergüenza salir en bañador. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo proyecto. ¡Chao!